Es una alegría estar con ustedes. Eh, Hace ya una semana que salimos de Salta, estuvimos primero en Mendoza el fin de semana. Bueno, somos hombres. eh, la Biblia dice que varón y hembra nos crió. Bueno, nosotros somos varones. Fuimos criados a la imagen y a la semejanza del Señor. También se requiere de nosotros que nos comportemos varonilmente, y también en distintas oportunidades el Señor nos manda a que nos esforcemos y a que seamos valientes, que tengamos coraje. O sea que es una característica del hombre el esfuerzo, el coraje, la valentía. Aquellos que estamos casados sabemos que el Señor nos constituye cabeza de la mujer, cae sobre nuestros hombros la responsabilidad de una casa, de una familia, y también sabemos que cae sobre nuestras espaldas la responsabilidad de liderazgo, de ocupar lugares de gobierno dentro de la Iglesia del Señor. Así que por todas estas razones y otras más, tenemos que asumir nuestro rol. Somos hombres. Hoy está bastante deteriorada la imagen masculina. También está deformada la imagen femenina. El diablo se ha encargado de desfigurar estos patrones de conducta. Por lo tanto, también lo logró y sigue logrando la desfiguración de la familia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Tenemos que procurar encauzar estas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra que Dios quiere. Él está edificando su iglesia, está edificando vidas. Y bueno, y muchos de nosotros que estamos acá, seguramente estaremos haciendo discípulos, guiando a otros, ayudando a otros. Y los que no, ya se prepararán y en un tiempo lo harán. Otros tal vez ya tengan responsabilidades en algún grupo de hogar, y bueno, y otras responsabilidades mayores. Pero Dios nos puso en esta tierra eh, para que funcionemos como hombres. En nuestro país, el otro día leía mi hija un artículo que después lo leímos todo, dice que es uno de los pocos países que en el mundo no tiene, que antes lo tenía, ahora ya no lo tiene más. Ese momento, digamos, ese hito que marcaba cuando un adolescente dejaba de ser adolescente y pasaba a ser hombre. Que bueno, en una época era la gente usaba pantalón corto, los hombres usábamos pantalón corto, entonces después de una determinada edad, creo que era a los 12 años, ya usábamos pantalón largo. Por eso el dicho es, ponete los pantalones largos. Bueno, por ahí no se entiende cuando decimos así, pero era porque, bueno, y ahí había un clic. Después, otra bisagra importante era cuando se hacía el servicio militar. En mi época ya era a los 18 años, entonces ahí uno, había dos opciones, muchos pedían prórroga de 5 años para poder estudiar, entonces estudiaban, cuando terminaban los estudios, tenían que hacer el servicio militar, claro, y cuando ya volvían de ahí, bueno, obviamente ya la vida adulta estaba delante, ¿no? Y los que no pedían prórroga entraban al servicio militar a los 18 años, volvían a los 19, 19 y medio, y bueno, y ahí ya decía, bueno, esto ya es un joven, un hombre, trabaja y estudia, o trabaja o estudia, pero toda la responsabilidad ya estaba sobre nuestras cabezas. Hoy hoy vemos que no pasa eso, la adolescencia se hace bastante larga, a veces los estudios
se dilatan más de la cuenta. Y bueno, y dentro de eso está la falta de tomar responsabilidades. Bueno, pero la iglesia no tiene que dejarse permear por este espíritu, por esta corriente o por esta forma. Al contrario, nosotros tenemos que diferenciarnos y tenemos que formar a nuestros hermanos con este espíritu de esfuerzo, de valentía, de coraje, de carácter, de que asuma responsabilidades. Así que eh, siempre me llama la atención, obviamente, cuando Pablo se despide de los hermanos, ahí en Hechos capítulo 20, Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, él manda a llamar a los colaboradores, al presbiterio. Esta gente se había convertido con él, seguramente él los había formado, seguramente él había escogido que sean parte del presbiterio. Y bueno, y en todo el capítulo, gran parte del capítulo 20, está toda ese discurso, podríamos decir, esa palabra de despedida, desde el versículo 17 al 38, aparte muy emotivo, porque Pablo dice, ya no verán más mi rostro. Pero nos quedamos hoy con el versículo 28 para no ocupar mucho tiempo. En el versículo 28, el apóstol dice, por tanto, mirad, por tanto, prestad atención, por vosotros y por el rebaño en que el Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La primera parte es muy breve, dice, por tanto, mirad por vosotros. Esto significa prestar atención, esto significa atender con cuidado. Lo primero que pensé es que no podemos cuidar en otros lo que no cuidamos en nosotros. Porque la primera parte es que atendamos por nuestra vida y después habla de la atención de la gente, del rebaño. No podemos cuidar en otros lo que no cuidamos en nosotros. Anoté algunas cosas que debemos cuidar. Lo primero que debemos cuidar es nuestra relación con Dios. El autor de Hebreos dice en Hebreos 10, del versículo 19 en adelante, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando hablamos de cuidar, lo primero que vamos a prestar atención es cuidar nuestra relación con el Señor. Acá tenemos un gran beneficio
tenemos libertad para entrar, libertad para vivir en el lugar santísimo. Esta libertad es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Él rompió el velo de la separación. Él nos introdujo en su ámbito y Él nos puso a vivir una vida nueva. Lo que en el Antiguo Testamento era que no se acerque, la gente no se podía acercar al monte Sinaí porque morían. En el Nuevo Testamento es al revés, es acerquémonos. Hay una invitación permanente, acerquémonos, acerquémonos. ¿Cómo debemos acercarnos? Con un corazón sincero. O sea, nuestro corazón tiene que estar abierto a Dios, a los hermanos. Un corazón sincero es un corazón que no oculta cosas. Es un corazón que está expuesto a la palabra del Señor, está expuesto a la obra del Espíritu. Es un corazón que no tiene cosas ocultas. Justamente esta palabra sincero hace referencia, dicen, a la palabra sincera. Sincera. La cera era lo que usaban para pintarse las caras, o sea, maquillaje. Entonces, uno ve la careta de un payaso, y un payaso se ríe. Pero eso no quiere decir que el payaso se está riendo. Su cara está tapada por una pintura, por una máscara. Entonces, tenemos que aprender, gracias Roberto, que nuestro corazón no tiene que tener maquillaje. Así nuestra cara no tiene maquillaje. Y movernos tanto con Dios como con los hermanos sinceramente. Dice que tenemos que acercarnos con certidumbre de fe. No puede el discípulo no tener fe. Ustedes saben, ¿no?, lo que dice las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos vivir nuestra vida cristiana. Y algunos dicen, bueno, pero hay que tener mucha fe, poca fe, usted tiene mucha fe. Jesús habló de la fe y dijo, vuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. Y todos sabemos que el grano de mostaza es una de las semillitas más chiquitas que hay en el mundo. Así que, bueno, tener una fe como un grano de mostaza. Exactamente, sí, sí. Vos que tenés mucha fe. Yo a veces cuando alguien me dice así, digo, este no me conoce. Claro, porque el Señor dice, acerquémonos con certidumbre de fe. No sé si mucha o poca, pero nos acercamos sabiendo, por ejemplo, lo que pasó en la cruz, sabiendo lo que pasó en el bautismo, sabiendo dónde estamos ahora, estamos en el reino de luz. Nos acercamos con la convicción de que el Espíritu de Dios está dentro nuestro. O sea, nos acercamos a Dios con certidumbre de fe, no con dudas, sino con fe. Purificado el corazón. Debemos tener una buena conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar buena. Tenemos que acostumbrarnos a pensar bien, no a pensar mal. Tenemos que pensar bien de los demás. Obviamente si hay que juzgar, si hay que tratar algo, bueno, se tratará, pero se trata desde el punto de vista objetivo, concreto. Tratamos hechos, no suposiciones. Cuando empezamos a suponer, bueno, corremos el riesgo
terminar nosotros pecando. Nuestra conciencia tiene que estar limpia, no puede entrar a nuestra mente pensamientos que nos vayan a corromper. O sea, muchas cosas pueden volar sobre nuestra cabeza, pero solamente van a aterrizar aquellas cosas que nosotros querramos que aterricen. Entonces tenemos que ser cuidadores de lo que, cuidar nuestras vidas, qué es lo que se posa arriba nuestro. Tenemos que mantenernos firmes. Pablo le habla a Timoteo reiteradas veces, permanecer en las palabras, en las doctrinas que has aprendido de mí, delante de otros. O sea, lo primero que tenemos que cuidar en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. Tenemos que cuidar nuestras relaciones familiares. Los que todavía tienen sus padres vivos, tienen que honrarles y tienen que obedecerles. Eh, la única forma que no podemos obedecer, que no deberíamos obedecer a nuestros padres, es que si nos envían a hacer algo que Jesús dijo que no hagamos. Si nos mandan a robar, a mentir, ahí hay que decir, mira papá, perdón, pero acá no te puedo obedecer. Tenemos que honrarles. Amén de que haya sido un buen padre o un mal padre. Hay que honrarles, porque la Escritura dice que hay que honrarles. Entonces, esa relación familiar tiene que estar bien. Tiene que estar bien la relación con nuestras esposas, los que estamos casados. Tenemos que amarla como Jesús amó a la iglesia. Tenemos que tratarla a ella como un vaso más frágil. Bueno, a todas las mujeres tenemos que tratar con mucho respeto, con mucha cordura. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es un vaso más frágil. Tenemos que, los que estamos casados, tratarla con amabilidad, comprenderla. Para comprenderla hay que conocerla. Para conocerla hay que escucharla. Y para escucharla tenemos que estar con ellas. El matrimonio es una buena escuela. O sea, acá hay muchos solteros, pero ya se van a casar. Y el carácter de ustedes va a seguir siendo transformado. O sea, cuando uno es soltero, yo te digo así, uno es casi precioso. Y hasta se besa. Y yo vivía solo cuando era soltero. ¿Sabes qué? Era fantástico. Porque las cosas estaban todas, según mi criterio, ordenadas y prolijas, según mi criterio. Todo estaba bien, obvio, según mi criterio. Y yo era el sumo, claro, si vivía solo. Cuando me casé, bueno, me di cuenta que hay otra forma de organizar las cosas y que a veces yo no las tenía tan organizadas, o estaban organizadas para vivir un hombre solo. Eh, Cuando me casé me di cuenta que no era tan fantástico como yo pensaba. Y bueno, y el matrimonio es una buena escuela que Dios usa para transformar nuestro carácter. Y esa relación tenemos que cuidarla, porque nosotros tenemos que enseñar después. Entonces hay que cuidar esa relación con la esposa, porque después van a venir los hijos. Y a los hijos hay que criarlos en amor, hay que llevarlos al Señor, pero a la vez hay que decirles que hay cosas que no les conviene. Eh, entonces, bueno, obviamente hay mucho para hablar de esto, pero si quiere así como título, hay que decir que no tenemos que provocar a nuestros hijos a la ira. No hay que faltarles el respeto. Porque claro, ellos son pequeños a veces. Bueno, mis hijas ya son grandes, pero antes de ser grandes fueron adolescentes, fueron jóvenes inmaduras. Y bueno, y hay que aceptarles, hay que escucharlos, hay que considerarles el mundo de ellos
que para ellos es todo un mundo, un drama, y uno dice, pero estas cosas les complica tanto, pero claro, hay que ubicarse, tienen 13 años, 14 años, 15 años, y ahí es cuando nosotros podemos ganar a un hijo y a un amigo, y ahí es cuando podemos perder, a lo mejor, un hijo. Entonces, hay que considerarlos como lo que realmente son. Los hijos son bendición de Dios para los padres. Sí, pero este hijo que me tocó es difícil, porque no conocí el hijo del otro. O sea, el hijo es una bendición de Dios para los padres, para esa casa. Otra cosa que tenemos que cuidar, relación con Dios, relación con la familia, relación con los hermanos. Tenemos que considerarnos los unos a los otros. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Porque puedo ser pesado para mis hermanos. Yo puedo ser una carga. Y me tienen que soportar y yo tengo que soportarlos. Tenemos que ayudarnos mutuamente. No puede haber entre nosotros, o sea, puede haber malos entendidos, pero no tienen que permanecer los malos entendidos. Si hay malos entendidos, hay que charlarlo enseguida. No permitir, yo digo que algo pequeño crezca. No permitir que una sombra se haga realidad. O sea, preguntar, hermano, ¿vos quisiste decir esto? No, no quise decir eso. Mira, yo interpreté eso. Y sabes que lo interpreté y no pensé bien de vos, pero hermano, te pido mil perdón. Y a veces, porque muchas veces queremos decir una cosa, pero después terminamos diciendo otra. Y lo decimos mal. O a veces decimos lo correcto, pero en un lugar incorrecto y en un momento inoportuno. Pero lo que dijimos está bien, pero fue un momento inoportuno. Bueno, y a lo mejor el otro te dice, mira, está bien lo que me dijiste, pero me lo podría haber dicho 5 metros más allá y media hora más tarde. Bueno, y a lo mejor tiene razón. Entonces hay que decirle, mira hermano, tiene razón. O sea, tengo que cuidar las relaciones con los hermanos. Entonces, no podemos cuidar en otros lo que no cuidamos en nosotros. Obvio, tenemos que cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos. ¿Qué es lo que entra a este cuerpo? Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y las puertas de entrada son los ojos y los oídos. Entonces, hay que cuidar ahí qué entra, qué vemos, qué oímos, porque eso es lo que vamos a poder cuidar en otros. Lo segundo que anoté es que no podemos enseñar a otros lo que no vivimos. No deberíamos enseñar lo que no vivimos, porque ahí nos transformamos en incoherentes. ¿Qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dice, en estos 3 años y medio le he dado todo el consejo de Dios. Jesús nos dijo con toda claridad, vayan, hagan discípulos y enséñenles a guardar después todas las cosas que yo les he dado. Tenemos que enseñar lo que Él nos dio, no nuestros caprichos o las cosas que más nos gustan, o las cosas que mejor nos salen. O sea, vamos a ser sinceros, en toda la práctica de la vida cristiana hay cosas que nos salen muy fáciles y hay cosas que nos cuestan. Entonces la tendencia que es quedarnos con los que nos sale más fácil. Por ejemplo, hay gente que no tiene problemas para orar y leer. Bueno, aleluya, amén, está bien.
pero a lo mejor tiene problemas para relacionarse. Entonces, esa persona, si no está atento, se va a hacer un especialista en enseñar sobre oración, lectura, pero nunca va a ir a la relación fraternal. ¿Por qué? Porque le cuesta. Pero Jesús nos habló de la relación fraternal. Entonces nosotros tenemos que enseñar todo el consejo. Tenemos que enseñar todo lo que es el querigma y tenemos que enseñar todo lo que es la diaqué. O sea, toda la proclama de la verdad y todos los mandamientos. Tenemos que enseñar todo. Y hay que ser sinceros. Cuando enseñamos la antigua y la nueva manera de vivir, ahí empezamos con esos 10 pecados que están ahí. Y a lo mejor algunos de esos 10 pecados nos cuestan. Y que el discípulo nos pregunte, ¿y cómo hiciste para tener victoria en esto, en aquello? Bueno, en algunos podemos decir, y mira, hice así, así. Y a lo mejor en otro pecado vamos a decir, y mira, acá estoy, peleándola, pero voy bien, estoy haciendo esto, aquello. O sea, cuando uno es sincero, no pierde autoridad. Al contrario, gana autoridad. Me acuerdo una vez, una hermana casada, con hijos, bueno, tenía inconvenientes, creo que con una de sus hijas, y ella le pregunta a mi esposa, ¿te parece bien? Dice que le comente a la chica que yo estoy viendo este momento que estoy pasando, y mi esposa le dice, sí, no entres en detalles, pero comentale, porque vas a ganar autoridad y seguramente se van a poner a orar, se van a poner a ver la palabra y algún consejo sabio va a salir. Claro, entonces cuando esta persona le dijo, uy, las otras le dijeron, pero amén, estaremos orando y esto, lo otro. Nadie la despreció, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es sincero. No, la gente cree, viste, que uno, no sé, tiene el arma secreta para vencer todas las tentaciones. Sí, hay armas para vencer las tentaciones, pero el Padre Nuestro dice que oremos todos los días para que no caigamos en el mal y para no caer en tentación. Entonces, tenemos que enseñar todo el querigma, lo dije, toda la idea que no se puede pretender formar verdaderos discípulos si no enseñamos lo que Jesús nos transmitió. Jesús dice, enséñalen a que guarden, no solamente para que sepan, sino para que guarden, para que obedezcan. O sea, nuestra tarea de enseñar, tenemos que ver que el otro lo entienda y lo pueda poner en práctica. Lo único que va a producir discípulos es el anuncio del Evangelio del Reino y la aplicación de estas verdades en las vidas de otros. O sea, hay que enseñar lo que el Señor nos dijo que enseñemos. Nosotros tenemos que vivir lo que pretendemos enseñar. Lo tercero que anoté, no podemos transmitir a otros lo que no tenemos. Discipular es transferir vida. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. La gente tiene que ver al Cristo que está acá adentro. Se tienen que enamorar de Jesús. Y también se puede enamorar de nosotros, pero lo que le va a traer es Cristo. Y pensando esto, en estos días, pensaba en Elías y Eliseo. Eliseo era el discípulo de Elías. Elías hizo cosas impresionantes. Eliseo estaría sorprendido. Pero es interesante que seguramente Eliseo amaba a Elías, pero cuando Eliseo le pide lo que le pide, ahí nos damos cuenta de qué estaba enamorado Eliseo. Eliseo le dice, yo quiero doble porción de lo que vos tenés. Sí, él apreciaba a su maestro, seguramente lo amaba, pero él estaba impresionado
con lo que el profeta Elías tenía. Por eso le pidió eso, doble porción. La gente se tiene que enamorar con Cristo, con el Cristo que está adentro nuestro. No podemos transmitir lo que no tenemos. No se puede. Se transmite lo que uno tiene. Podemos, sí, a lo mejor pasar una lección, podemos tal vez compartir un tema, podemos decir algunas palabras buenas, correctas, pero no hay vida, no hay sustancia. No podemos estar vacíos. Tenemos que vivir en una plenitud del Espíritu, renovándonos constantemente. Si eso funciona bien, ahí viene la segunda parte, que eso lo digo bien rápido. Dice, por tanto, mirad por vosotros, y después dice, por todo el rebaño. O sea, al rebaño, a la gente, lo vamos a cuidar de la misma manera que nos cuidamos nosotros. Si en nuestra vida somos descuidados y los discípulos que están cerca nuestro, a lo mejor son descuidados en las mismas cosas. Ahora, si nosotros nos cuidamos, lo vamos a cuidar a ellos de la misma manera. Y lo vamos a alimentar con el mismo alimento que nos alimentamos nosotros. Pablo le dice algo, bueno, ahí él estaba hablando al presbiterio, estaba hablando a los pastores. Él le dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. O sea, el Señor es el que nos pone para que cuidemos. Cuando los pastores nos piden que atendamos un discípulo, ellos nos están delegando una tarea que al fin de cuentas tendrían que hacer los pastores, pero los pastores no podemos discipular a todos, ni debemos, entonces tenemos que delegar en los colaboradores, entonces tenés que tomarlo como que Dios te está dando ese lugar tan tremendo que es formar, cuidar una vida. O sea, el Señor nos pone sobre personas y nosotros estamos sobre personas. Pablo ahí lo dice bien claro, dice, ustedes están puestos para apacentar, para cuidar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó. No es nuestra, es de Él. O sea que nosotros tenemos que trabajar con personas que son de Él. Y vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que hacemos. Primero, cuidamos nuestras vidas, para así después poder cuidar a otros. En el cuidar nuestras vidas, me pareció bien colocar estas tres cosas, ustedes pueden agregar más. Cuidamos nuestra relación con Dios, cuidamos nuestras relaciones familiares, cuidamos nuestra relación fraternal con los hermanos. Y se pueden agregar otras cosas, claro que sí. Estas tres encierran muchas cosas. Si no cuidamos estas tres cosas, creo que no estamos en condiciones de formar a nadie, porque vamos a ser teóricos. Y nosotros tenemos que ser prácticos. La gente tiene que enamorarse del Cristo que está dentro. La gente tiene que ver en nosotros una dedicación, una aplicación, una vocación para estar con Dios y para estar con los hermanos. Somos hombres. No podemos delegar nuestra responsabilidad de gobierno en las mujeres. Las mujeres tienen otra responsabilidad, tienen otro rol, tienen otra capacitación, tienen otra formación física, psicológica, emocional, mental. Dios las formó para otra cosa, que unida a nuestra función somos totalmente completos. Pero
Nosotros los hombres, dado que estamos en este punto de la historia tan particular, yo creo que hoy más que nunca tenemos un desafío muy grande de funcionar como hombres y de formar verdaderos hombres, porque la imagen está distorsionada. El diablo ha logrado muchos objetivos. Tenemos que volver a mostrarle a este país, a esta ciudad, a este mundo, que existen hombres de veras. Y cuando digo hombres de veras no hablo de hombres autoritarios, no, hablo de hombres cabales, según la definición que encontramos en la Biblia acerca de los hombres. Bueno, hasta acá llegamos.